Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy María Elisa Velázquez y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Dora Sierra, investigadora de la Dirección de Etnohistoria. El tema de hoy es fascinante, es un tema interesantísimo y nuestra colega Dora Sierra es una gran especialista de este tema. La búsqueda alucinante, identificación iconográfica de las plantas alucinógenas y el hongo Teonanácatl en los códices y en las pinturas murales del México antiguo. Bienvenida, querida Dora. Gracias por este espacio en Radio INA. Y pues vamos a empezar con este tema muy interesante, que es uno de los temas que se trabajan de manera muy acuiciosa desde la Dirección de Etnohistoria. Buenos días, Dora, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctora María Elisa. Muy buenos días a nuestros colegas que nos apoyan en todo esto. Aldo y Cristina, y bueno, aquí estoy a sus órdenes. Vamos a empezar a hablarles de una experiencia alucinante por la búsqueda que he llevado a cabo sobre este tema. Gracias, Dora. Bueno, para comenzar, que como buenos historiadores y antropólogos siempre necesitamos tiempo y espacio. Cuéntanos un poquito de qué tiempo y de qué espacio, de qué época vamos a hablar en esta sesión de Radio INA. Dada la temática de los alucinógenos, debo decirles que yo en lo personal he trabajado mucho esta metodología, esta teoría metodológica de la larga duración. Y en ese contexto voy a hablar tanto de la época prehispánica como de la época colonial temprana. Es decir, las imágenes que vamos a expresar, a explicar, tienen un largo recorrido que hay que hacer. Desde que aparece un primer elemento o una primera huella de estos trabajos, sobre todo en la pintura mural, en la época clásica, llamada así por los arqueólogos, hasta nuestro siglo XXI. Es un hecho histórico, perdón, que ha hecho un largo recorrido en el tiempo y en el espacio. Y como yo me he dedicado más concretamente a las imágenes en los códices del centro de México, tuve que tomar referentes del pasado, es decir, de la pintura prehispánica, tanto en el área de Teotihuacán, en el área de Cacastla y en la colonial temprana, que es Malinalco. Y ya después de ahí hablaré sobre su identificación simbólica, metafórica, metonímica, difrasística, etcétera, en los códices, porque hay todo un simbolismo en ese contexto. En concreto, yo he trabajado los códices coloniales tempranos, que son los del grupo Tudela Maglavequiano. Viajé a Florencia para digitar el original del Códice Maglavecchi, porque el Tudela ya no se puede consultar en Madrid. Entonces, todos estos referentes los voy a abarcar en ese contexto del grupo Tudela Maglavecchiano. 4 documentos pintados, el Códice Maglavecchi, el Tudela, el Beitia y el Iztlizóchitl. Y hay 4 documentos escritos. Lo interesante fue atar cabos, como decía mi maestro López Austin, atar cabos y ver la parte literaria con la parte visual. ¿Qué nos dice y cómo se integraron? Así que ese es el panorama que voy a presentar. Gracias, Dora. Cuando dices esta época temprana, ¿a qué siglos te estás refiriendo? Siglo XVI, XVII, la época colonial más temprana. Sí, exacto. Porque hay muchos elementos que aparecen en esos códices tempranos hechos por tlacuilos, los mismos por tlacuiloques en náhuatl, ¿no? Los mismos que pintaron
seguramente los códices prehispánicos, ¿no? Y entonces, cuando llega la conquista europea, yo le llamo en general europea, y le piden a los pintores, a los conocedores de ese sistema de comunicación, de escribir pintando, le piden que anoten algunos elementos o figuren algunos elementos para conocer un poquito más o mucho más la cultura indígena. Sin embargo, esos elementos luego los acompañaron con glosas hispanas o en náhuatl también. Sin embargo, yo como investigadora soy muy prudente con esas glosas. ¿Por qué? Porque entendió bien el escribano español, no deformó la información, no escribió lo que él pensaba, etcétera. Entonces, como un gran colega, que es el doctor Juan José Batalla Rosado, que me ha orientado mucho en esto, un doctor español de la Complutense de Madrid, me dijo, seamos muy cautelosos con las glosas, hagamos un diálogo con el libro indígena. Él le llama el libro indígena a únicamente las imágenes hechas por un tlacuilo. Entonces, con esa perspectiva, todavía se siguieron haciendo códices, no sé, hasta el siglo XVIII, ya para problemas de tierras, es decir, con otro tipo, genealogías, otras temáticas. Pero en este caso, que es meramente religioso y meramente calendárico, es donde vamos a abarcar toda esta plática. Muy bien, Dora. A ver, y para comenzar también, además del tiempo y el espacio, cuéntanos, ¿qué se sabe de las plantas alucinógenas y del hongo en la época prehispánica? ¿Qué es lo que tú investigas? ¿Qué se sabía o qué se sabe hasta la fecha? ¿Qué función tenían? Hay dos aspectos, uno positivo y uno negativo en cuanto a la investigación. El negativo es que si hubo libros que se escribieron o que se pintaron, se ilustraron en la época prehispánica, no hay rastros de ellos. Esta gran quema que hizo Zumárraga aquí en el centro, Diego de Landa en Yucatán, etcétera, terminó con las expectativas de los investigadores, a menos que surgiera por ahí un documento guardado con mucho celo, pero hasta ahorita no se ha encontrado. Y la parte positiva, dijéramos, la parte alentadora para el investigador, en este caso para mí, es la pintura mural que quedó en varias, ¿qué les diré? Ciudades ya no, lo que fueron las grandes ciudades ceremoniales, las grandes ciudades religiosas, los restos de pintura que quedaron y que por el tiempo, por el tipo de materiales, los pigmentos se fueron deteriorando, pero la gran, ¿qué les diré? Noticia es que se salvaron, la foto se salvaron y se trasladaron al Museo de Antropología y todo eso. Podemos conocer los murales, de manera que a mí me sirvieron como un referente anterior para poder hacer una identificación más o menos aproximada de las que están en los códices coloniales temprano. Es decir, estoy manejando dos épocas que lograron coincidir de acuerdo a mi investigación. La parte clásica, básicamente Teotihuacán, Tepantitla, Tenantitla, Atetelco, estas zonas que están en Teotihuacán, este grupo de pinturas murales y las que se encuentran en Cacaztla. Entonces, es muy importante decirles que, bueno, en los códices encontramos ciertos detalles, ciertas huellas, llamémosle así, de este tipo de alucinógenos, y también es muy importante decirles que se encuentran también ilustrados en algunas vasijas y en escultura, sobre todo hacia el sureste. En Guatemala se han encontrado esculturas en piedra de hongos. Es decir, esta tradición ritual, religiosa, divina, llamémosle así, se recorrió Nueva España. Antes de Nueva España, recorrió Mesoamérica y después se queda en Nueva España. Luego vamos a ver cómo pasó esto. Exacto. Entonces, las fuentes serían los murales, las vasijas, la cerámica, o sea, todos estos restos que todavía en los que podíamos encontrar imágenes sobre esta temática, ¿verdad? Así es. Y, o sea, ¿por qué te empezó a interesar este tema, Dora? ¿Por qué es importante saber el papel que representaron las plantas alucinógenas y el hongo
en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos? ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué es importante esto? Bueno, voy a hacer una breve referencia, una breve introducción. Cuando yo planeé mi tesis doctoral, se basó en, cuando estaba yo en el museo en etnografía, después de que ya se había terminado el museo, quedó pendiente la sala náhuatl, la sala donde pues debiera ir el grupo más numeroso de hablantes hablantes de náhuatl y pueblos que todavía siguen conservando muchos aspectos de esta cultura. Entonces me tocó recorrer el estado de Morelos y teníamos que buscar un elemento significativo. El etnólogo, el etnohistoriador tiene que aguzar mucho la vista para ver qué le está hablando un contexto determinado. Entonces yo recorrí muchas poblaciones de Morelos y vi una cruz seca ahí instalada. Hay varias situaciones, y en las tiendas, en el cruce de caminos, yo la vi. Ya que se inició la investigación, la cruz era de Pericón, en español, yautli en náhuatl. Se pone el 28 de septiembre porque ese día el diablo anda suelto, el demonio anda suelto, entonces para protegerse. Y en las milpas, y se hace la... Es el día de San Miguel, ¿verdad? Que es el día de San Miguel. Es un día antes. Un día antes. Es un día antes, el día 28. Y entonces le ponen, qué bueno que lo mencionaste, le ponen ofrenda a San Miguel porque ese día el señor le da permiso, entrevistas de los campesinos, el señor le da permiso de bajar para defender del diablo todo lo que esté enflorado con la cruz de Pericón. Entonces, bueno, hicimos recorridos, estuvimos presentes en varios eventos. Aquí en su casa tengo mi cruz de Pericón cada año que me traigo de allá de Morelos. Y bueno, es una barrera protectora contra el maligno. Frase de un campesino. Mire, maestra, esta es una barrera, por eso dura todo el año. Cuando hay problemas en las casas, la quitan, la queman, sahuman a toda la familia para que se aplaquen y ya no se peleen y ya no haya conflictos familiares. Bien, fue cuando mi ingreso a los códices empezó a ser directo. ¿Cómo identificar el pericón o el yautli en los códices? Afortunadamente, se estaban haciendo excavaciones en el Templo Mayor y los colegas solidarios y siempre compartidos me hablaron. Dora, se acaba de encontrar una estatua de Tlaloc que tiene en su mano un manojo de pericón seco. Ay, no. Ahí empieza la interdisciplina, el trabajo que tenemos que hacer los investigadores, que ya hablaremos en la noche de ese tema. Entonces, bueno, pues ya fui, ya vi. Y yo siempre decía, esto debe ser pericón. En uno de los códices está Tlaloc con sus... Está Chalchiquilhue, están los tlaloques con sus... Es pericón, y todos me decían, ¡ah, qué necia! Puro pericón. Si Sagún dice que son juncos. Sí, nada más que Sagún no vio todo que se enterró en Templo Mayor. En síntesis, bueno, hice mi tesis doctoral, se publicó el libro, pero en el momento en que yo ojeaba Sagún en el capítulo 11º, encontré también las plantas medicinales, las plantas alimenticias y las plantas o hierbas que emborrachan. Y dije, qué raro que no pusieron el yautli, porque el yautli está considerado como una planta medicinal, pero a la vez tiene algo de anestésico. Se habla que en una de las fiestas se les ponía polvo de yautli a los que se iban a sacrificar para que no sintieran el dolor. Y el doctor José Luis Díaz, que me asesoró también mucho, dice que entre los huicholes muelen el tabaco con yautli y fuman, y les da estados de permanencia, es decir, estados de vigilia le llaman ellos. Entonces, con esa perspectiva, dije, pues el yautli tiene algo de alucinógeno, porque los alucinógenos, me adelanto un poquito, tienen un componente nitrogenado, ¿sí? Entonces, el yautli yo no había visto ninguno, entonces no puede ser. El nitrógeno favorece que los alcaloides que tienen los alucinógenos hagan efecto en el ser humano, en el cerebro y en el sistema nervioso central. Entonces me quedé con esa duda, pero también esa curiosidad que los investigadores verdaderamente nos quedamos picados, como dicen, del papel que le estaban hablando y que a la mera hora ya no acabaron y lo dejaron picado. Yo estoy como papel picado, ¿no? Dije, a ver, ¿de qué se trata esto de las hierbas? Entonces, como ya había incursionado en los códices, empecé ya a correlacionar. Dije, y bueno, ¿y por qué no me sigo con los alucinógenos? Entonces, Sagún menciona en ese capítulo 11 9 hierbas que emborrachan. Así, el término es emborrachar. Pero
revisando, hablando de la larga duración, me di cuenta que de esas 9 hierbas, solamente 5 habían llegado al siglo XXI. Las otras, por alguna razón, no hay estudios químicos, farmacéuticos, etcétera. Entonces, con esa perspectiva, empecé a buscar y verdaderamente ha sido una aventura, les llamo yo, una aventura muy especial como investigadora, porque yo trabajaba con seres humanos, trabajaba en las comunidades. Entrar a las fuentes es otro reto para cualquier investigación, más para mí que pues, entraba yo en la historia de una manera sumamente motivada. Entonces, por eso empecé ese tema, empecé a relacionarlo con la lingüística, empecé a relacionarlo con la arqueología y en esas he seguido. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, Dora. O sea, es muy importante conocer sobre los alucinógenos porque tienen que ver, y esto es mi siguiente pregunta, porque tienen que ver con toda esta cosmovisión religiosa mesoamericana que tú empiezas a trabajar. Y, o sea, la pregunta sería, ¿qué relación hay entre la flora alucinógena y el hongo Teonanácatl, híjole, y su importancia ritual en el sistema de ideas y creencias de los grupos indígenas del pasado y del presente de nuestro país? Un poco pensando o sea, es importante porque nos habla de la cosmovisión del pasado, pero también porque tiene una función actual, ¿no? Entonces, que nos hablaras un poquito de esta función de estos alucinógenos y del hongo en las sociedades mesoamericanas, especialmente en la náhuatl y actualmente. Así es. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse con la divinidad, llámese como se llame. Esté en un contexto religioso diferente, pero la necesidad de comunicarse con la divinidad, de trascender un presente muy humano para alcanzar un futuro muy lejano, esa necesidad hizo que los seres humanos, a través de observación, a través de ensayo y error, si trabajan todavía los físicos y los que trabajan las ciencias naturales, las ciencias duras que les llamamos, los que trabajamos humanidades, para ver de qué manera podían comunicarse con la divinidad. O sea, el uso de plantas psicotrópicas es ancestral y en todas las sociedades. ¿Qué pasa en Mesoamérica? Mesoamérica, los habitantes de este gran territorio y de esta gran área cultural, ellos observaban cotidianamente la naturaleza. Ellos tenían 2 grandes estaciones, Tonalco y Chopán. Tonalco, la estación de calor, de aridez, de falta de alimentos, de hambre y de muerte. Pero venía Chopán, la estación de vida, la estación de lluvias, la estación de siembra, la estación de alimentos, de abundancia. Todo esto conformó un sistema de dualidad en el mundo mesoamericano. Pero esa observación a la naturaleza, no solo por la cuestión agrícola, permitió también observar, registrar y consumir, aplicar en su organismo plantas de tipo alimenticio, plantas de tipo medicinal, plantas de tipo, no sé, para la indumentaria, etcétera, etcétera, para sus propios vestidos, para su propia ropa, y plantas de tipo psicotrópico, aquellas que las trasladaban a un mundo paralelo, aquellas plantas que les permitían comunicarse con la divinidad. ¿Para qué? Para preguntarle cómo van a estar las cosechas, cómo va a estar el futuro en cuanto a la salud de un paciente, cómo se puede curar, cómo van a migrar de un lugar a otro cuando todavía no se asentaban. Y cuando ya se asentaron, hicieron unas preguntas, si se les perdió algún objeto, si se les perdió algo. Pero sobre todo les interesaba saber el ser humano cómo debiera estar lo mejor posible. No olvidemos que en la época prehispánica todo el universo estaba sacralizado, todo el universo era sagrado para ellos. Y dentro de ese contexto sacralizado, las plantas sagradas, las psicotrópicas, tuvieron un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque no solamente servían para ello,
sino eran concebidas como el mismo Dios. Antes de seguir adelante, la pregunta sobre el Teonanácat la tengo que aclarar, porque así la aclaro en el libro que estoy terminando. Primera, las plantas sagradas que yo tomé para la investigación, el ololiuqui, el peyote, el toloatzin y el yautli, fueron 4 plantas, ¿sí? Bueno, ¿por qué no incluía el hongo si también es alucinógeno y sus potentes moléculas alcaloides son fuertísimas? Porque él no pertenece al reino animal. El hongo pertenece al reino micota o fugicota. Por eso cuando les pasa algo en los dedos, dice tengo micosis, porque son honguitos que suele aquí. Entonces, la gran diferencia es el reino, no que sean alucinógenos muy diferentes. En ese sentido, todos son alucinógenos, los que he mencionado. Ahora, el grado de afectación sí va a variar. Por ejemplo, el ololiuqui, se comen las semillas. Y eso se los considera inductores de trance. No llegan a perder el sentido, simplemente provocan una serie de reacciones que los alejan de la realidad actual, de la realidad que están viviendo, ¿sí? El peyote, por ejemplo, eso sí tiene unas potentes moléculas que los alcaloides son muy fuertes, pero es interesante, por eso tienen que saber mucho los campesinos, la gente actual que todavía, que el peyote, de acuerdo a la edad, es la potencia de sus elementos alucinógenos. Los chiquitos no afectan nada. Es una cosa, y siguen creciendo, y hasta que llega a su término, por eso van a recoger los maracames, los peyotes ya maduros, para poder hacer todo el ritual, ¿sí? Entonces, con esa perspectiva, debo decirles que el hongo Teonanácatl, de hecho, Teo es Dios, curiosamente, igual que el latín, el náhuatl, y Nanácatl es carne del Dios. Nanácatl es la carne del Dios. Entonces, cuando yo digo hongo así nada más, bueno, hay más de 30 variedades de hongos, la mayoría benéficos, pero también hay los maléficos. Entonces, o los que hacen daño, pues. Pero en este sentido, perdón, es muy importante mencionar que cuando decimos Teonanácatl ya sabemos a qué nos referimos, a la especie psilocibe, sí, porque tiene sus diferentes especies. Entonces, vamos a manejar alucinógenos en general, incluyendo al hongo, ¿sí? Por eso no lo integro a las plantas, porque no es una planta. Bien, entonces, un colega, Sergei Grusinski, dice, y me gusta la frase, que los psicotrópicos son el último anclaje, ¿sí?, de la ritualidad mesoamericana que se niega a morir. Ay, qué bonito. ¿Por qué? Sí, los colegas verdaderamente, si hay un intercambio de experiencias, de conocimientos, se enriquece la ciencia. Así lo aprendí de mi doctor López Osti. Solo así se hace ciencia. Un ser humano aislado se pierde de muchas experiencias positivas que enriquecen el trabajo. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué han sobrevivido? Porque aunque digan que el siglo XVII ya fue la consolidación de la evangelización cristiana, los frailes se sentían satisfechos o triunfadores porque habían logrado la evangelización, fueron el fraude más grande. Para el siglo XVII, ya sea Ruiz de Alarcón, ya sea Jacinto de la Serna, Andrés de Olmos, Óscar Ponce, otros más, ¿verdad?, se dieron cuenta que en medio de ese cristianismo, ese barniz de cristianismo, subyacía de una manera muy clara la tradición religiosa mesoamericana. Entonces, precisamente, Hernando Ruiz de Alarcón fue el que hizo un estudio que se llama, bueno, ahorita les digo todo, las supersticiones de los indios, y él es el que dice que incluso el ololiuqui era el mismo Dios, por eso lo traían los indios en una canastita. O sea, había una reencarnación del Dios en la planta, o una replantación del Dios, porque no era carne, ¿no?, en la planta. Por eso muchas veces al comerse la planta, o las semillas, que en muchos casos, en muchas plantas, la semilla es la clave, como el caso del ololiuqui, ingerían al mismo Dios. Entraban en un estado de deidificación.
Eso es muy importante. Por eso era tan selecto y sigue siendo selecto el tipo de personas, muy, muy seleccionado, que puedan y deban ingerir este tipo de sustancias, este tipo de plantas y el hongo, este tipo de psicotrópicos, llamémosle así. Dora, vuélvenos a repetir cuáles son los 4 que tú incluyes en tu estudio. Bueno, primero el ololiuqui. Todos, bueno, cuando hablemos ya de ellos, o de una vez se los digo, el ololiuqui le llaman, es que lo voy a decir cuando hablemos de la cuestión hispana, el ololiuqui, ¿sí? El peyote y el toloatzin. Agregué el yautli por un descubrimiento que se hizo recientemente y me lo comunicaron unos colegas biólogos. El yautli sí tiene una molécula nitrogenada. Entonces es posible que como tiene nitrógeno igual que la marihuana, ¿sí? Pudiera también tener ¿cómo explicarles? Pues una función también, no solo anestésica. Yo les comentaba que cuando presenté mis primeros avances, el moderador, un colega que tú conoces, me dijo, pero Dora Sierra, tú no puedes hablar de los alucinógenos si no los has probado. Porque yo hice el experimento, molí el yautli, así seco, y me lo ponía en la cara para ver si me adormecía en la piel, ya no digas insuflado, a ver si me daba otra reacción, ahí sí me fui con cuidado. Entonces, cuando me dijo, es que no puedes hablar de los alucinógenos, esto fue hace un tiempo, ¿verdad? Estaba yo más chava, y le dije, no, mira, si tuviera edad, a lo mejor viviría la experiencia, pero le voy a preguntar a Yolot González, a ver si ella, como habló del sacrificio humano y ha escrito mucho al respecto, a ver qué experiencia tuvo con relación a ese sacrificio humano, ¿no? Entonces ya nos empezamos a reír, pero verdaderamente los alucinógenos tienen una función tan específica que ya después les diré por qué en la década de los 60, 70 el problema se agravó y se les estigmatizó cuando no debiera ser así. Eso es todo hasta ahorita. Claro. Entonces, esto nos lleva muy de la mano a la siguiente pregunta que tiene que ver, o sea, tú nos explicas muy bien que todos estos alucinógenos tenían una relación, pues, mística, de intimidad, de cierta manera, con la deidad, ¿no? De un vínculo, no vínculo, como de una posibilidad de estar cerca de la divinidad, ¿no? De una... Dentro, sí. Dentro. ¿Quiénes tenían acceso al consumo de los psicotrópicos y cómo se definía esto en la época mesoamericana? Sí, verdaderamente, como les decía, hay poco al respecto, porque todas son las fuentes primarias del siglo XVI, tempranitas, así, muy, muy recientes, ¿no? Entonces se sabe que eran los sacerdotes, ¿sí? Quienes, cuando se hacía una fiesta a la divinidad, en el caso, por ejemplo, cuando un gobernante mexica ascendía al trono, se dice que los sacerdotes que oficiaban todas las ceremonias ingerían los honguillos monteses, así lo dice Diego Durán, los honguillos monteses, ¿sí? Pero también los personajes cercanos al gobernante. A mí no me gusta decir nobleza ni aristócratas porque son términos muy europeos y medievales y que no, sino las personas que tenían un estatus superior. Ellas también podían ingerir determinados alucinógenos. También se habla de que los músicos también, porque hay unos que son inductores de trance, otros son psicotrópicos, otros son deliriógenos, es decir, cada uno tiene su especificidad ahora. Pero antes, pues yo creo que ellos sabían cuál les funcionaría mejor de acuerdo al momento. Entonces, realmente, ellos hacían todas estas ceremonias. Hablan también, dijo, como planta que emborrancha del maguey, yo no le he metido acá porque tiene muchos trabajos y todo, pero le decían el vino de estas tierras, ¿sí? Y el maguey y el pulque, bueno, pues tienen toda una tradición, ahí están los 400 en Sototoshti, ¿no? Etcétera. Y en los códices aparecen también los dioses del pulque. Pero volviendo a nuestros temas, realmente todas las fuentes primarias pertenecen a la visión europea, a la visión hispana, dictada, comentada, dibujada por los que estaban, los tlacuilos disponibles, ¿verdad?
Pero ya para ese entonces también había mucha influencia de la corriente renacentista europea, ¿sí? Entonces, algunos de los dibujos que hay en los códices, ahí está el Códice Florentino de Sahagún, por favor, Claro. ya aparecen construcciones que no tenían aquí. Los espacios en los códices son significativos también. No hay perspectiva. No hay escorzo, es una pequeña muestra de escorzo lo que tiene. El escorzo es cuando están semi de perfil, ¿no? Porque otros personajes están totalmente de perfil, ¿no? Pero entonces toda esa situación hace que los códices que estamos trabajando, que este doctor Batalla Rosado divide en el libro indígena y en el libro español. No, europeo, perdón. Yo al europeo no le he puesto mucha atención, me voy mucho al libro indígena y colegas biólogos, colegas farmacéuticos, colegas que son los que me asesoran, me orientan. No, esto no puede ser porque el componente, bueno, todos los componentes que tienen están registrados en mi libro también y que son los que están proporcionando, que están motivando a que el ser humano se transporte a otros lugares. También, y eso, esto es más reciente, algunos lo ingieren para hacer sus pinturas, se dice que los huicholes también toman algo para sacar esos colores tan llamativos, tan vivos, porque es lo que ven en sus alucinaciones, ¿sí? Sin embargo, bueno, sería cuestión no de tomarlos, ¿no? Sino hacer alguna entrevista directa con quien los haya tomado, por un lado. Y por otro lado, precisamente, y voy a decirlo de una vez, en los 60, 70, acuérdense ustedes todo este movimiento que hubo de los hippies, ¿sí? De amor y paz y todo esto, y toda la irrupción que se hizo, sobre todo en el estado de Oaxaca, con María Sabina. Esto es lo que vino a cambiar el panorama de la importancia religiosa y sobre todo el respeto que hay que tenerle a los alucinógenos. Porque ya cualquier persona se iba allá, inundaron los espacios en Valle de Bravo, ¿qué hicieron? En Avándaro. Es decir, todo este movimiento social, político, que no religioso, pero tal vez de protesta, etcétera. Puede haber diferentes motivos, yo no pude participar ahí, pero la realidad es que si sobreviven esas tradiciones, y vuelvo al punto medular, es porque subyace en muchas comunidades, en muchos lugares, la tradición religiosa mesoamericana. Quiero meter nada más una experiencia. En una ocasión estábamos en un evento y dijeron, no, Ruiz de Alarcón dijo ya que habían hecho esto y que habían hecho lo otro, pero pues yo creo que para el siglo XVIII ya se había corregido. Yo levanté la mano, dije, a ver, siglo XX. Yo acabo de estar en una comunidad de Morelos, una población cercana a la gran ciudad, muy urbanizada en muchos campos. Ya se perdió mucho territorio agrícola de Morelos por la urbanización, de los fraccionamientos, todo lo demás. Pero me invitaron a visitar las 11 cuevas que están ahí en Tepoztlán, en San Andrés de la Cal, y dije, bueno, pues las 11 los voy a aguantar, ¿no? Porque pues ya se cansa uno. Pero recuerdo muy bien toda la ritualidad que tuvimos para llevar a las cuevas. Entonces, entramos de una manera, bueno, a mí se me rompieron los pantalones, así como con mucho esfuerzo. Y llegamos a un lugar verdaderamente impresionante. No pudimos sacar fotografía, no pudimos grabar, digo pudimos porque mi esposo me acompañó, pero cuando vimos ahí no estaba San Miguel para que les lloviera, ahí no estaba San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol, ahí no estaba ningún santo de la geografía cristiana. Estaba un Tlaloc, estaban otros elementos que no me pude acercar porque yo fui con una maestra de ahí de la población y nada más me dijo, tú nada más fíjate, y pasa a un lado de mí una víbora, porque íbamos a pedir las aguas, o sea, las lluvias, el temporal, y entonces pasa una víbora y a mí me dan pavor, y me dice, cálmate, ella nos viene a avisar que este año el temporal va a ser muy bueno, y que las cosechas también. Ya cuando salí, visitamos otras 4 cuevas, ya la quinta, ahí me despedí, y regresamos, esperamos ahí a los que iban a volver de las demás, y antes de bajar de los montes, nos sahumaron para quitarnos todo el maligno que traíamos de esas cuevas. Y luego, antes de entrar a la casa donde nos recibieron, que estaba incluso el sacerdote para darnos de comer, nos volvieron a sahumar y nos echaron agua bendita.
por si traíamos algún espíritu maléfico de ellas. Así que cuando dicen algunos colegas, yo los invito que ya la cristianización o el sincretismo, cuidado, cuidado. Tenemos que ser prudentes, vuelvo al punto, respetuosos y darnos cuenta que este país pluriétnico y pluricultural sigue vivo hasta el último rincón del territorio nacional. Sí. Gracias, Dora. Vamos a recordar que estamos en el tema de esta ocasión de Radio INA, la búsqueda alucinante, identificación iconográfica de las plantas alucinógenas y el hongo Tionanácatl en los códices y pinturas murales del México antiguo. Y estamos platicando este tema apasionante con la doctora Dora Sierra, investigadora de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, estamos a mitad de esta plática tan interesante, Dora, y se me quedan en el tintero muchas preguntas, pero algunas de pura ignorancia. Los sacrificados, por ejemplo, ¿tenemos algún registro? ¿Sabemos si les daban algo a tomar, algún alucinógeno? Las mujeres, por ejemplo, ¿sabemos o tenemos alguna idea si alguna mujer en alguna ocasión, en algún rito, tomaba alucinógenos? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante al respecto. Sí se sabe que algo tomaban los hombres que iban a sacrificar. Sacrificio de mujeres debe haber habido y seguramente hay registros al respecto. Más bien había sacrificios de hombres y de niños, ¿sí? Pero realmente en algunas láminas se ven a unos niños, no tan niños, yo creo que entre 11 o 12 años, dice ahí, tomando jícaras de pulque. Tomando las jícaras, porque ya está muy generalizada la iconografía de la jícara, con sus puntitos arriba que significan el pulque. Seguramente les daban su pulque, eso sí. Los hongos pudieron haber sido también parte de esa ceremonia para que al ingerirlos perdieran el sentido también, el sentido de la realidad, porque les digo, pasan a un mundo paralelo. Entonces, sí, aunque no estoy muy informada de los sacrificios que se hacían en Templo Mayor, ahí me falta hablar con algunos colegas, pero los sacrificios que se observan en los códices que estoy trabajando, pues son sacrificios donde se ve nada más el pedernal que abría el corazón, la sangre representada con un rojo intenso, y las mujeres siempre están en plegaria, en oración, llamémosle así, pero bueno, las vírgulas que surgen de sus labios están indicando que están. Es que no podemos manejar a veces muchos términos. Oración y plegaria son términos muy cristianos. Seguramente pidiéndole, ofrendándole, porque tienen también ofrendas en torno a ellas, ofrendándole a la deidad a quien va dirigida ese sacrificio, puedan recibirlo donde fueran a recibirlos. Por ejemplo, Tlaloc, su paraíso, o paraíso entre comillas, era el Tlalocan. Todos los que morían ahogados, los que morían por las pústulas estas que llamamos ampollas, los que morían por el golpe del rayo, todo lo que se asociara a Tlaloc, se iban al Tlalocan. Era así como el premio. Xipetotec, es decir, cada dios tenía su propio espacio donde los elegidos, fíjense qué interesante, eran elegidos, no es que morían así, porque eran elegidos por la deidad para llevárselos. Entonces, de ahí que muchas cosas relacionadas con el sacrificio humano fueran consideradas un honor. Ustedes han oído hablar del juego de pelota, y en el juego de pelota, el Clashco famoso, quien ganaba era el sacrificado. ¿Sí? En cambio aquí, bueno, lo vemos actualmente, quien gana es el héroe. Pues ahí el héroe era el sacrificado. Entonces, voy a seguir investigando y cualquier dato así favorable, les dejo mis datos y seguimos en comunicación. Claro que sí. Bueno, pero lo que es claro, que nos has explicado muy bien,
es que el uso de los alucinógenos y de este hongo estaba íntimamente relacionado con la ritualidad, ¿no? Que no era un mundo, no eran sustancias que se tomaban en la vida cotidiana o en el quehacer cotidiano, sino que formaban parte de estas ritualidades de la época, ¿no? Este contacto con la divinidad. Y también algo que me pareció muy interesante, porque es fundamental en la labor de la etnohistoria, es que utilizamos fuentes del presente, testimonios del presente, muchas veces que nos ayudan a entender el pasado y un pasado muy lejano, digamos de siglos, ¿no? Pero cómo en la investigación de la etnohistoria, la antropología y la historia están tan entrelazadas, de manera que muchas veces nosotros encontramos en esta descripción que nos hiciste de estas caminatas que hiciste, cómo hay toda una divinidad y una ritualidad alrededor de estas prácticas que están muy lejanas, como tú misma dices, pues de lo católico, de lo cristiano, ¿no? Cómo subyace y cómo sigue presente este mundo prehispánico. Entonces, bueno, ¿qué ocurría un poco? Ya nos has hablado de eso, pero a lo mejor nos puedes detallar un poco, Dora. ¿Qué ocurría cuando el sacerdote y ahora el curandero en el presente consumen estas plantas alucinógenas o el hongo sagrado? ¿Cuál es la situación? O sea, ¿empieza a estar en qué tipo de estado? Y otra pregunta que te quería hacer, ¿hay ciertos alucinógenos para ciertas festividades, para ciertos rituales? Sí, ¿no? Ajá, ok. Entonces, por supuesto. Ajá. Primera, tiene que ser una persona que haya estudiado, porque es un estudio que se hace de los vegetales, de las reacciones, etcétera, etcétera. A veces incluso heredado de generación en generación, ¿no? Puede ser que de padre a hijo y de hijo a nieto, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Hay otro sistema muy importante también, que han trabajado muchos colegas, que habla del golpe de rayo. Cuando a una persona le cae un rayo, ¿sí? Y no muere, es una persona elegida para ser curandero, para ser granicero, para ser cacashli. Es el nombre que les dan a aquellas personas, en otros lugares les pueden llamar mayordomos, les pueden llamar de otra forma, que van a guiar a los campesinos a hacer oración a los cerros para las buenas cosechas. Mucho de esto sobrevive por el ciclo agrícola. Los mexicanos, ahora sí que como decía, que el comemos del campo. Entonces, muy importante cómo se vincula el ciclo agrícola con esas tradiciones. Es el punto de amarre más importante. Por eso han sobrevivido hasta la época, porque todavía tenemos muchos campesinos. Entonces, con esta realidad, quiero decirles que los campesinos, el rayado, que le dicen luego, a él lo curan, lo atienden, pero esta es como si fuera así como su cédula profesional para ejercer la medicina, para ejercer la conducción del pueblo hacia determinados rituales. Entonces, ya esas personas elegidas tienen una serie de, no quiero decir tradiciones, una serie de preceptos o de normas que algunos me los han platicado, sobre todo las mujeres, porque los hombres a veces no confían mucho en las mujeres y siguen con la idea del machismo y la mujer tiene otra función. Pero como yo trabajé con curanderas y parteras, me dijo, primero, no podemos recoger las plantas ni martes ni viernes, porque ese día los malos espíritus rondan más. Entonces nos echan a perder las plantas. Las tenemos que recoger al atardecer, porque durante el día esas plantas reciben todo el calor y todas las, ¿cómo dijo? Las bondades del sol, no fueron vitaminas o esto, todas las bondades del sol. Entonces se cargan de una energía y de una fuerza que nos va a ayudar a curar. Y a las parteras en los baños que les damos con las hierbas hervidas. Bien, entonces con esa perspectiva, primero, determinados días no hacen recolección de plantas. Segunda, la hacen, pero siempre que la están haciendo, las que me tocó ver, hacían oración, un Padre Nuestro y un Ave María, curiosamente, ¿no? Entonces ya recolectaban sus plantas, la colocan en depósitos especiales.
Algunas para que les dure más porque son temporales, ¿no? Estas plantas las ponen a secar. Entonces hay todo un ritual y lo más importante, en algunos lugares como Oaxaca, me comentaron, ahí no pude asistir, las plantas de ololuki, las semillas, las tiene que recoger una niña o una jovencita virgen. Una jovencita virgen para no contaminar. Se fijan el respeto, toda la consideración, y sigue siendo una deidificación, como si respetaran un ser divino. Y ahorita que les diga yo de la colonia, vamos a ver que incluso muchas de estas plantas ahora se conocen con nombres de la geografía cristiana. ¿Por qué? Adelante lo diré. Pero eso es muy importante. Después tiene que estar absoluto silencio. Y si una persona se va a curar, ya vemos muchas personas que creemos en la medicina vegetal, en la medicina tradicional, ¿sí? Una persona que se va a curar tiene que llevar, hay ocasiones que le piden una veladora, hacen oración con ella antes de prenderla, y ya que la prenden para que ilumine a la curandera o al curandero, que tienen muchos nombres, ¿verdad? Curandero, yerbero, etcétera. Pero en la época prehispánica eran los titisi, los médicos, en fin. Entonces, con todo este contexto, ellos se ponen a hacer sus cosas. Ahora, si ellos tienen alguna enfermedad, alguna cosa, no curan a veces por el miedo a transmitírselas, ¿sí? O bien se protegen con alguna forma para que el enfermo, el paciente que ellos van a atender, no les transmita su enfermedad. Esto tiene toda una, ¿qué les diré? Una situación, una circunstancia muy compleja y muy completa, porque es un ir y venir, el paciente, Ahora, cuando se habla de los psicotrópicos, es cuando no se puede ya curar al paciente, está muy grave, entonces recurren a la divinidad. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Ayúdame tú, y ya se refieren a cualquier virgen o a cualquier santo y todo. Pero esa es la función. Una vez que terminan y que ya el paciente está no recuperándose, pero estable, el agotamiento es fuerte, ¿eh? El agotamiento del curandero, verdaderamente, me ha tocado ver, a mí me hicieron una limpia, porque ese es otro aspecto, las limpias que se hacen para quitarnos todo aquello. A mí que me hagan todo lo que sea por fuera, por dentro sí no tomo nada, pero por fuera me hicieron mi levantamiento de la sombra en Xochocotla, Morelos. Esa será otra experiencia, pero ese es el panorama, mi querida Elisa, esa es la realidad. De ahí que si tú tomas un té y te dicen, oye, es un té de pericón, te quedas y dices, espera, el yautli o pericón. Pero el yautli no se ha industrializado todavía en México. Los tés que yo tengo me los traen de Guatemala. Ahí se llama el té maya. Pero aquí no. Entonces sí hay que ser prudente en poner un poquito de pericón si hay un problema estomacal, etcétera. Y eso me lo dicen las yerberas. Cuando voy con ellas, con el celo propio de quien tiene secretos ancestrales guardados en su ser. ¿Y por qué quieres esta planta? ¿Y para qué quieres saberlo? ¿Que tú también vas a curar? Le dije, no, es que me he sentido mal, entonces me dijeron que pidiera yo esto y todo. Entonces hay que ser muy prudente porque hay todo un manejo humano divino en esta relación. Eso es lo que he vivido. Claro, y ya nos habías contado un poquito, Dora, de lo que pasa con estos alucinógenos cuando llegan los europeos, los españoles, o sea, ellos se percatan, bueno, está el libro de Ruiz de Alarcón, o sea, todas las narraciones, las crónicas de Sahagún, pero como tú dices, y háblanos quizá un poquito más de eso, ¿cómo sigue perdurando el uso de estos alucinógenos entre las poblaciones indígenas para distintas festividades, rituales, a pesar de que llegan los españoles y, bueno, promueven y evangelizan con una nueva religión y una forma nueva de pensar? Y sobre todo, ¿qué piensan ellos de esos alucinógenos? ¿Cuál es su concepción? Esto es muy importante, les voy a decir por qué. Este trabajo, esta investigación me ha permitido así extender las alas y volar a otros contextos. En primera, al llegar los españoles, ellos tenían plantas medicinales en Europa que fueron documentadas, fueron concentradas desde la época grecolatina, con Dioscórides, con Plinio el Viejo, se curaban con un recetario de 70 medicinas que se llamaba la Teriaca de Nicandro, etc. Entonces el universo medicinal era muy pobre, muy pobre. Se descubre América y entonces se dan cuenta
que es un mundo verdaderamente amplio en todo el contexto medicinal, que había hierbas y que había una serie de palos o de ramas o de cortezas que podían aliviar los malestares que había en España. Por principio de cuentas, manda Felipe II al protomédico Francisco Hernández, lo manda para que haga un recorrido y registró más de 3,000 plantas medicinales, tanto de aquí como unas cuantas de Sudamérica. Bien, pero aquí lo interesante fue que hubo publicaciones allá en España, sobre todo Nicolás Bonardes, que habla de la herbolaria de Indias sin haber conocido América, pero se basaba en las informaciones que le traían. Y ahí también registra las alucinógenas. Entonces, eso fue muy interesante. No se publicó luego la obra, se fue dejando un tiempo. Pero, ¿qué pasa? Los españoles llegaban con muchas enfermedades y muchos de ellos aceptaron la medicina indígena sin alucinógenos. Entonces decían los civiles, pues ya me curaron, entonces sí son buenos médicos. Pero los frailes ya entraban en el aspecto religioso, ¿sí? No lo aceptaron. Dijeron, no, el diablo está ahí, metido allá, etcétera, etcétera. Entonces fueron ellos quienes persiguieron a los indígenas y lo constatan todos los documentos del Archivo General de la Nación, donde todos los juicios que les hacían porque usaban determinadas plantas. Pero realmente es sorprendente la reacción que hubo con todos los titísit, curanderos, yerberos en la época colonial temprana. Empezaron a llamarle a las plantas. Unos dicen, es que los 3 siglos, de la colonia fueron los siglos del silencio. Yo lo pienso. Y yo les digo mejor, ¿por qué no les llamamos los 3 siglos de la clandestinidad? Porque todo sobrevivió. Digo, algunas cosas que no eran básicas, como diría mi maestro Alfredo López, del núcleo duro de la tradición religiosa mesoamericana, esas no desaparecieron. Y una de ellas fue el uso de estas plantas. Pero ¿qué hicieron los indígenas? ¿Qué hicieron los nativos sobrevivientes de este gran choque, encuentro, como se le quiera llamar a la conquista? Les pusieron nombres de la geografía cristiana. Entonces, voy a usar la hierba de San Miguel, era el yautli, o hierbanín, porque huele mucho a anís, ¿sí? Le llamaron pericón por su semejanza con el pericón europeo. Y la llamaron la hierba protectora porque el hipericón europeo la ponen el día de San Juan en España para protegerse de las brujas. Las brujas andan sueltas ese día, me tocó estar allá. Entonces, cuando digo brujas aquí en México, pues habrá de otro tipo, pero en la ritualidad prehispánica y colonial no había brujas. No había brujas, eso no. Pero sí es interesante que, por ejemplo, al hongo le decían los santitos, los angelitos. En vez de decir, dame unos honguitos, o fui a captar honguitos, fui a traerme unos angelitos. Y en muchas comunidades de Veracruz los hemos escuchado, ¿no? Por otro lado, el yautli, pues la hierba de San Miguel, al toloache, sí le llamaron la hierba del diablo los españoles. Pero el toloache es una planta de las menos dañinas. ¿Han oído ¿cómo se dice? La picardía mexicana, no. Cuando la fraseología mexicana es muy rica, ¿no? Que dice, mira cómo anda, ya le dio toloache. Sí. Anda atarantado, anda mareado, pero no anda afectado. Cuando termina, ya el efecto ya queda bien. Digo, no sé si se enamoró o no se enamoró, nunca lo he constatado, pero esta es una inductora de tránsito. Sin embargo, hay colegas de allá de Morelos que tienen sus oficinas, o las tenían porque ya se remodeló, y tenían enfrente otra datura, que es el floripondio, que es la planta, y la flor crece hacia abajo. Y seguramente le llamaron toloache a esta flor porque viene del verbo toloa en náhuatl, que significa inclinarse, significa reverenciar. Entonces el toloache es una reverencia que se hace. Claro, es datura stramonium, que bueno, se cultiva y se vende en determinadas circunstancias. En cambio, el floripondio lo encontramos en jardines públicos, lo encontramos en casas, en sus jardines, etc. Entonces, con esa perspectiva, sí debo decirles que los españoles lo creyeron. Al único que no sé si ya le hayan puesto después un nuevo nombre fue al peyote. ¿Por qué? Porque este peyote es del norte, ¿sí? Es de las tierras de Mixcoatl, la tierra de los chichimecas. Y cuando aparece en Teotihuacán,
Eso es muy importante. El peyote aparece en Teotihuacán, igual que el toloache, igual que otros alucinógenos. Cuando aparece en Teotihuacán, me metí a investigar. Fueron todos los grupos que vinieron de diferentes lugares a sentarse a Teotihuacán. Por eso se habla que en Teotihuacán había de diferentes lenguas, de diferentes culturas, diferentes personajes, grupos de otras latitudes. Seguramente aparece ahí el peyote porque venía. Pero le dicen jicuri, es decir, en las lenguas, que se hablan en todavía más de 60 lenguas indígenas en este país, aparece el peyote, sobre todo en la parte del norte. Pero esta situación de ocultarle a los españoles fue sumamente sabia. Incluso Francisco Hernández dijo que a él 2 indígenas que lo habían ayudado también lo habían curado. Y entonces se distribuye toda esa información. Claro, Francisco Hernández ya no logró haber terminado todo su trabajo, pero se publicó. Entonces, con esa perspectiva, lógicamente, quedaron, ahora sí que pisaron sobre mojado. En esta situación se continuaron en los diferentes lugares esa curación de las hierbas. Y en la época actual, créanme sinceramente que ha habido hasta congresos ¿cómo se llama? La Universidad de Chapingo. Eric Estrada es uno de los doctores que más favorece la medicina tradicional indígena y le han dado espacio incluso en el centro médico para hacer eventos. Por una u otra razón no he ido. Digo, antes de la pandemia, ahora no sé si ya se reanudaron, pero la medicina tradicional tiene todo un cuerpo de conocimientos usado todavía por los médicos tradicionales, por los hierberos, los curanderos, las parteras que hierven diferentes plantas. El yautli es muy usado para bañar a las recién paridas, las bañan porque el yautli es una planta caliente y según ellas, cuando nace el bebé, la mujer queda fría, ¿sí? Porque perdió sangre, porque perdió una serie de líquidos y entonces la bañan con agua caliente. Me ha tocado estar en ese tipo de situaciones. Entonces sí debo decirles que esto sigue vigente. Por eso en mis trabajos digo, la tradición religiosa mesoamericana en pleno siglo XXI está con nosotros. Claro que sí, qué interesante, Dora. O sea, ahorita ya nos explicaste muy bien cómo a pesar de la llegada de los españoles, que además muchos de ellos pues valoraron, ¿no? La función de estas plantas y yo también recuerdo muchos testimonios, sobre todo de la Inquisición, de intercambio de plantas entre afrodescendientes y africanos, indígenas y españoles. O sea, la mujer española que le pedía a su trabajadora que fuera a conseguir ciertas hierbas con las indígenas. Y entonces ella, la africana, hacía las mezcolanzas y se las daba a las indígenas, ¿no? Como toda una recreación de estas prácticas, pues a lo largo del periodo colonial, porque no es solo en el siglo XVI, lo vemos en el XVIII y seguramente, como tú dices, esto sigue formando parte de la vida cotidiana en muchas comunidades, ¿no? Entonces... A ver, eso ¿puedo hablar? Sí, claro. Es que luego me dices que hablo mucho, pero me emociona. No. Mira, lo que acabas de decir, mi querida María Elisa, me da mucho gusto. Te voy a decir por qué. Porque Antonio García de León, que trabajaba allá en el centro INA de Morelos, un día platicando, leí uno de sus artículos que habla que los afrodescendientes también se curaron con la medicina indígena. Fíjate qué interesante. Es decir, y ese intermediarismo que tú estás mencionando entre un afrodescendiente hacia los indígenas y hacia la población europea o hispana, funcionó de una manera sumamente frecuente. Entonces, él habla mucho de eso, que incluso muchos indígenas iban a curar a los afrodescendientes. Eso me parece una amalgama de tradiciones y de conocimientos muy importantes, porque seguramente también ellos aportaron a la medicina indígena. Entonces, una de tus conferencias que vi hace poco realmente me hizo reflexionar que cuando hablamos que la tercera raíz es la afrodescendiente, yo creo que no. La tercera es la segunda raíz, ¿sí? Porque los indígenas ahora sí que se los eliminaron mucho, se murieron, se dispersaron, no sé, y los afrodescendientes mantuvieron comunidades más unidas, según te escuché, ¿no? Entonces, es cierto, es una verdad, la medicina indígena siguió viva
y sigue viva. Y yo he tenido a veces que consultar a algunos curanderitos. Uh-huh. Dora, y o sea, también un poquito hablando de este tema, ¿hubo prohibiciones explícitas durante el periodo colonial a ciertos alucinógenos? A todos. A todos. A todos. Si a una persona la descubrían con algún ololiuqui escondido en la pared y todo, ahí estaba el dios prehispánico que encarnaba o que se plantaba en el ololiuqui, ¿sí? Si encontraban un peyote o algo, incluso hubo severos castigos para ellos. Y hay los documentos, yo consulté a la señora Paulina, esto, el otro, se le acusa de haber estado con el diablo porque le encontraron abajo de la cama, ya pero entonces habría camas de tipo extranjero, abajo de la cama le encontraron un manojo con, vamos a ponerle toloatzin, o le encontraron un manojito con ololiuqui, con semillas de ololiuqui. Entonces, incluso yo creo que llegó a ser, en algunos casos, ignorancia, voy a llamarlo así, porque en el convento de Malinalco, quien quiera ir, hay toda una decoración vegetal impresionante y muy bien conservada o restaurada, no lo sé, y aparecen varias plantas de ololiuqui. Entonces yo en mi libro digo, o estos sacerdotes no sabían lo que estaban representando, ¿verdad? O como le conferían al ololiuqui, no a toda la planta, el poder alucinógeno, solo se lo conferían a la semilla. Entonces no aparece ninguna semilla. Hay de esas dos opciones. Tú lo sabes que como investigadora te planteas la ley de las posibilidades, de las probabilidades. Entonces, con eso se siguió adelante. Además, acuérdense que los españoles pues se fueron a residir a los sitios más urbanos y fueron creando poblaciones muy urbanas o fueron haciendo las congregaciones, poblaciones que se fueron diezmando, era la palabra que buscaba, se diezmó la población indígena y por eso trajeron más fuerza de trabajo con los afrodescendientes. Entonces, con esa perspectiva puedo decirles que sigue adelante en todos los siglos y en todas las comunidades las plantas alucinógenas, pero con toda la discreción. Les digo que cuando yo fui a comprar toloache, me dijeron, ¿quieres buscar el amor o andas buscando el amor? Porque ese no es refranero popular, en los dichos populares así se dice, míralo cómo anda, le dio toloache, quiere decir lo atarantaron. El término es así, lo atarantaron. En cambio, los otros, si iban a hacer algún otro tipo de curación, tenían que sedarlos, que dormirlos, que darles alguna sustancia más fuerte para poder hacer sus curaciones o aplicar sus medicinas. Claro, bien interesante porque como sabemos, a partir de un periodo de finales del 17 se prohíbe que la Inquisición juzgue a los indígenas, ¿no? Y a las indígenas. Entonces, muchas de las prácticas que hacían con los alucinógenos, con las plantas, como curanderas, no la tenemos registrada en la Inquisición, pero sí tenemos toda la parte que tiene que ver con los esclavos, con los africanos y afrodescendientes. Ahorita me hiciste recordar eso, como decían, es que le llevaba el chocolate a su amo con unos polvitos que le ponía adentro, ¿no? Para atarantarlo, con esa palabra decía, para atarantarlo, ¿no? Entonces, que muy posiblemente conseguían a través de las poblaciones indígenas y las recreaban con sus propios conocimientos, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos una gama de información en la Inquisición, sobre todo de las poblaciones afros, porque las indígenas terminan por no juzgarse, pero en los mismos testimonios muchas veces hablan de los indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay, claro, muchos testimonios, ¿no? Lo que acabas de decir me recuerda la obra de Ángeles Mastretta, Arráncame la vida. Si la leyeron o vieron la película, cómo fue matando paulatinamente a su pareja, poniéndole un tecito, poniéndole otras cosas así, y pues de esa manera pues se va dañando y se va diezmando el organismo. Eso es muy real y sinceramente puedo decirles que en un 99% los curanderos y los indígenas no se prestan a ese tipo de cosas. Es ritual,
Ellos van en otro sentido. Hablemos, su cultura es muy distinta a la nuestra. Y cuando yo hablo de cultura en el sentido antropológico, no hablo de grado de conocimiento. Es muy culta en música, es muy culta en literatura, es muy culta en artes. No, yo hablo de cultura como la forma de vida de un pueblo, de una persona, de una familia, de una comunidad, de un pueblo y de un país, punto, o de una región. Entonces, cuando yo hablo de culturas, cómo vistes, cómo comes, cómo hablas, cómo cantas, cómo roncas, punto. Entonces, esa perspectiva a mí me da la impresión que la gente no tiene por qué saberlo y ojalá lo entienda un poco más. Es otra cultura. Es el otro, la otredad se maneja en pleno siglo XXI en todo el mundo, porque aquellos son afganos, porque aquellos son pakistanos, porque estos son, en fin, son los otros, son los otros. Y con esto de los otros, vamos a ver que las culturas, diferentes culturas étnicas nacionales, pueden ser las indígenas o rurales ya mestizos, estas culturas étnicas nacionales tienen una forma diferente de ver el mundo, de ver la deidad, de conocer el cuerpo humano, ¿sí? Todo esto, yo les digo sinceramente, hay médicos que dicen, es que esto es así y así y así, punto. Y vas a con otra, es que pasa esto y esto y esto y esto y esto. Y hay toda una visión integral del cuerpo humano. Cuando la gente es conocedora y cuando yo fui a que me hicieran mis limpias, lo primero que me preguntaron, ¿y tú crees en esto? Y le dije, quiero creer. Y bueno, eso será motivo ya de otra plática. Pero eso es lo importante, el respeto a las otras culturas, a la otra otredad. Porque para ellos nosotros somos los otros. Y nomás una anécdota. En una ocasión me invitaron a una conferencia de ¿cómo? Menchú. Ahí se me fue el nombre de Menchú, de la guatemalteca. Ay, Rigoberta. Rigoberta Menchú. Rigoberta que Menchú. como yo era antropóloga, estamos así, etcétera. Entonces dijo, ¿qué opinan ya en la ronda de preguntas? ¿Quieren hacerle alguna pregunta? Entonces yo mandé, ¿qué opinan que cuando llegamos a las poblaciones empezamos a tomar fotografías de ustedes, empezamos a preguntarles cómo viven y todo? Y lo vio y dijo, esto lo hizo una antropóloga. A ver, yo le pregunto a ella, ¿cómo se sentiría si yo llegara a su casa, le preguntara qué come, cómo vive, por qué tiene ese color, por qué tiene esto, por qué tiene el otro? ¿Sí? Ella exactamente entendió el mensaje de la otredad, porque yo sí le pregunto a ella. Y después un colega, simpático antropólogo, dijo que cuando se fue a San Cristóbal Las Casas, y bajaban todos con sus camaritas, le dio mucho coraje. Entonces, como a 10 celtales, les dio camaritas viejas y todo. Dijo, cuando se bajen, empiezan ustedes a tomar. Y ellos volteaban todos desconcertados. Ahí está el concepto de otredad. No se vive en los libros, se vive en la realidad. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo nosotros, ¿sí? No sé si contestar tu pregunta o hablo de tantas cosas, pero este es el enfoque que yo les doy. Oye, y por ejemplo, muchas de estas plantas están prohibidas actualmente, o sea, se venden, se comercializan clandestinamente. Sí, mira, el peyote no se comercializa tanto porque como se siembra en el norte y van los huicholes, ¿no? Con el maracame adelante a traerlo, no sé la producción que se haga de este cactus. Entonces, yo no tengo la idea, así el conocimiento, la información que se venda fácilmente. Punto. Una vez me llevaron unos al museo para que hiciera yo una exposición y unos árboles de la resina, etcétera, pero ellos los trajeron. Yo no tuve que ir ni nada de eso. El yautli sí se consigue fácilmente, sobre todo los primeros días de septiembre o a mediados de septiembre. Es una comercialización regional muy interesante para hacer las cruces y las venden y las coloquen en las casas. El toloache sí se consigue, pero hay que ir con la hierbera y explicarle para qué lo quieres y lo que tú quieres. El ololiuqui también, incluso en el Jardín Botánico de la UNAM tienen toloache y tienen ololiuqui, las plantas son chiquitas y ahí se permiten fotografiarlas en vivo. ¿Y qué otro? El hongo, pues miren, ahí sí no sé, nunca he ido a comprar hongos, yo los compro ya con mi marchanta, que son hongos limpios, que son hongos sanos, pues, pero hay lugares verdaderamente impresionantes donde la cantidad de hongos es variada y abundante.
Ahí sí se tiene que tener mucho cuidado, pero sí hay una venta de hongos alucinógenos de una manera, ya no digo tan clandestina, sino un poquito más confidencial, más prudente, menos abierta, un poquito semicerrada, eso sí. Gracias, Dora. Pues ya estamos a punto de terminar esta muy interesante y muy amena conversación con Dora Sierra. Siempre preguntamos para los interesados alguna bibliografía, algunos textos que nos puedas recomendar, Claro Dora. que sí. Miren, hay muchos colegas, hay muchos nacionales y extranjeros. Entre los extranjeros tenemos uno que es dijéramos, la Biblia, aquí la tengo, Las plantas de los dioses. Este es un libro muy conocido, muy consultado, pero es a nivel mundial. Claro, México está incluido, Mesoamérica está incluida. Hay otros, bueno, son Watson y Evans. Hay otro, un investigador norteamericano llamado Watson, que publicó La búsqueda de Perséfona. Digo, yo tengo demasiados libros aquí porque es mi mundo, pero los que estén por aquí más entusiasmados, Arqueología Mexicana sacó un número, les voy a decir, el número especial. No, este no fue especial. En 2003, ojalá lo puedan conseguir y si no fotocopiar, Alucinógenos del México Prehispánico. Y aquí entran los hongos, peyote, ololiuqui, toloache y el tabaco. El tabaco, ¿sí? Que es pues uno de los más conocidos. Ahora, fuentes primarias, pueden encontrar a Sahagún, encontrar Diego de Landa, pueden también consultar la obra de Francisco Hernández y sobre todo el Códice de la Cruz Badiano. Este códice le han llamado el primer herbario de América, fue escrito por ahí de 1552 para agradar al virrey de Mendoza, al rey de España, y el virrey de Mendoza, el hijo del virrey de Mendoza estaba muy interesado. Entonces, en el colegio de Tlatelolco, que ustedes, donde ahí concentraron a muchos indígenas para que estudiaran español, para que hablaran de sus tradiciones, su religión, etcétera, ahí estaba Martín de la Cruz, estaba Martín de la Cruz, que lo escribió en latín, me parece. Sí, no, escribió en latín. Y Juan Badiano, un indígena Xochimilco, lo tradujo al español, o al náhuatl, perdón. Ya después se hizo la traducción al español. Este Códice de la Cruz Badiano es apasionante leerlo, porque en el Seguro Social hicieron una edición bellísima del códice que trajo Juan Pablo II a regresar. Yo todavía lo vi allá en el Museo del Vaticano. Ahí vi el códice y dije, ¿y qué está haciendo aquí? Si es nuestro, ¿no? Pero en señal de buena voluntad, cuestión política o religiosa, no intervengo yo en eso, lo trajo. Entonces el Fondo de Cultura, el Seguro Social hizo una magnífica edición de 2 tomos, uno que trae el contenido escrito en español y otro que trae toda la cuestión de imágenes, la cuestión visual. Así que si con eso no es suficiente, también tienen mi nombre y les mando decir. Lo único que les dije a los chicos de la ENA, porque, ay doctora, pero díganos qué le pasó, que no sé qué, porque en una ocasión yo tomé un chile relleno de huitlacoche y pedí un mousse de huitlacoche de entrada. Entonces fui al súper para terminar y empecé a verlos a todos con una nariz picuda. Y dije, ay, este señor tuvo un accidente, qué barbaridad. Pero ya los vi a todos, dije, soy yo. Algo me hizo mal. Salí del súper y como dijo Matos en un avión de Japón, nada más veía yo una línea. Dije, pues yo tengo los ojos grandes, ¿por qué no más? Dice que no estaba así, ¿no? Entonces ya manejé irresponsablemente a la casa de ustedes. Llegué, toqué el claxon, bajaron mis hijos, pues pasa. Dije, están mal, todos están deformes. Y le hablaron al médico. Me dijo, está intoxicada, ¿qué comió? Que no sé qué, pues no recordaba otra cosa más que el huitlacoche. Me dijo, claro, se le coló un hongo alucinógeno. Y se los conté a los chicos de la ENA. Ay, doctor, ¿qué se sintió fatal? Le dije, como dijo José, mucho cuidado, mucho cuidado, muchachos, ¿eh? Es algo verdaderamente terrorífico. Entonces ya cuando mis amigas, ¿y qué sentiste ahora? Dije, me gustaría no recordar con las que fui a comer. Entonces, si eso pasa, y les decía yo, 15 años después o 20 años después, allí en el museo comí una quesadilla de huitlacoche porque me encantaba. Y bien, comimos bien y todo, y pues ya me vine a la casa, y en la noche me empecé a sentir mal, pero mal otra vez. ¿Y qué comiste ahora? Que no sé. Huitlacoche. Quedó la huella, quedó el organismo muy resentido, queda huella y tiene memoria. Así que
pues esta es mi experiencia. Esperemos que pronto salga un libro que estoy verdaderamente entusiasmada terminando de escribir. Y bueno, María Elisa, pues Cuéntanos muchas un gracias. poquito de esto, Dora, para cerrar. ¿Cómo está tu libro? ¿Qué investigas ahí? El libro, como lo dice el título, la idea es, porque se han trabajado mucho los códices en muchos sentidos, ¿sí? En la cuestión de contenidos ideológicos, calendáricos, linajes, tenencia de la tierra, es decir, todos estos temas que el antropólogo y historiador son prioritarios. Bueno, pero no había nada de las plantas alucinógenas. Algo había del yautli, y en uno de los códices que manejo había la última página 3 honguillos y mi tantecutle acá representando el pavor que da el ingerir los hongos. Entonces, pues me puse a ver otros libros y otros libros y otros libros, ¿verdad? Y entonces el índice que hice para mí fue muy significativo. Primero es el acercamiento a los códices. ¿Cómo se acerca uno a los códices? ¿Con qué herramientas? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Cómo se establece el diálogo entre el documento y el investigador? El siguiente es la cosmovisión mesoamericana, la flora en la cosmovisión mesoamericana. Por eso les llamaba yo de que todo estaba sacralizado. El tercer capítulo es ya cuando entro de lleno a las pinturas murales. Eso me encantó porque todo está ilustrado y deseo que se publique a color, porque eso es muy importante. Los colores tienen también un mensaje muy importante. Y los trabajos de una gran investigadora, Elodie Dupey, nos habla de que cada color tenía un mensaje que dar. Y después ya sigue todo el grupo Tudela Maglaveciano, hago todo un estudio. Y lo que me emocionó mucho también fue hacer un expediente bioantropológico de todos los alucinógenos que estoy manejando. Es decir, desde el punto de vista botánico, biológico, ¿qué tiene? Después, cómo se manejaba en la época prehispánica, qué autores hablan de ello en la época colonial temprana y actualmente dónde se practica su uso, quiénes lo practican, cuáles son las ceremonias. Cada uno tiene su expediente. Esto va a ir en el anexo al final. Y bueno, ya me metí al meollo del asunto, a identificar los alucinógenos en las ilustraciones, en las pinturas, en las imágenes de los códices. Hay una manta que dice manta de 5 rosas, pero está redonda la flor. Y a Loliuki le llamaban el redondito. A Loliuki, es decir, empecé a usar la lingüística para que me ayudara. Entonces, fue uno de los retos más grandes, pero están localizados todos los 4. No le hice caso más al resto del códice. Me centré en los códices, ¿sí? Sobre las plantas que yo encontraba. Bueno, y el último capítulo que me está sacando más canas es cómo se localizan visualmente, cómo se localizan pictóricamente los símbolos, los difracismos, las metáforas y las metonimias. Ya voy un poquito avanzada al respecto. Espero de todos estos compromisos que salen de conferencia y todo eso, me pueda permitir terminarlo y se pueda publicar. Eso es. Finalmente agradezco a todas las personas que me han apoyado, como tú, María Elisa, para continuar adelante esto, como me apoyó el doctor Cuauhtémoc Velasco también. Sí, es que es muy importante el apoyo que se da a la investigación de los proyectos de cada uno de los investigadores. Entonces, muchas gracias también, y pues aquí me tienen a sus órdenes, con todo mi entusiasmo y con toda la desesperación que a veces nos implica no hallar el dato o no hallar el cabo que atar. Eso, pues, es parte también de nuestro trabajo. Alguna colega dijo, ¿por qué tenemos un trabajo tan tormentoso? Si no logramos lo que pensamos en ese momento, no podemos dormir, no estamos a gusto, si vemos la televisión estamos perdiendo el tiempo, etcétera. Tenemos nosotros una gran responsabilidad, un compromiso. Primero con el INAH, que es nuestra institución materna, y después, pues, hasta con las poblaciones que entrevistamos y que trabajamos con ellas, que nos brindan su confianza, su casa, su vida interior y exterior. Entonces, esta es mi perspectiva de trabajo y seguimos adelante.
Pues muchísimas gracias, doctora Dora Sierra, por esta alucinante sesión. Estamos muy contentos y claro que nos quedamos con muchas dudas y muchas preguntas, pero las haremos en programas posteriores y esperamos con mucho gusto y con mucho interés la publicación que estás a punto de terminar y estoy segura que lo lograrás muy, muy rápidamente. Bueno, pues a nombre de María Elisa Velázquez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible a la generosa participación de Estefanía Rodríguez Recendis y Roberto Flores. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Dora Sierra, por compartir todos estos conocimientos que se hacen desde la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti y a todos los personajes que participaron y los que nos hicieron el favor de escucharnos. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.